¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Hoy estamos ya entrando en el séptimo episodio de la segunda temporada y como siempre me acompaña el padre Pablo Tomás Patrito. Padre, ¿cómo has estado? Hola querido Juanma, muy bien, gracias a Dios. Hola queridísimos oyentes, acá muy emocionado porque ya llegamos al séptimo capítulo de esta temporada de los mandamientos en los que estamos tratando justamente de formar criterio y que nos ilumine nuestra fe en la vida cotidiana. Exacto, para quienes nos estén escuchando quizá por primera vez en esta temporada, lo que estamos buscando hacer es plantear situaciones de la vida real, de criterio, de un mundo que cada vez nos exige tener un mejor testimonio de nuestra fe para poder afrontarlo, no solamente con cosas que hemos aprendido de memoria, sino con criterio, con elementos de pensamiento, de raciocinio, y que podamos verdaderamente hablar de una fe madura y de tener un testimonio acorde a los retos de nuestro tiempo, como ha sido el caso de muchos santos, cada uno con sus respectivos tiempos. Y pues bueno, estimado padre, como bien dices, séptimo mandamiento y nos toca no robarás, ¿no? Y como siempre, la verdad nos gusta rascarle un poquito más así de la superficie, porque dices, ah, bueno, pues sí, yo no robo, entonces a lo mucho quizá alguna vez de alguna miscelánea, de algún Oxxo, me robé un X, un Y o de una tienda dice tal o cual, probablemente los haya, que quizás sea lo más digamos, no porque sea falta menor, pero por ahí uno que otro oyente se sentirá identificado. Pero digamos, es la parte facilita del mandamiento. Nosotros queremos formar criterio. Entonces hay cosas más de profundidad que van a hacer pensar a nuestros oyentes y a nosotros mismos que probablemente haya que recurrir a la confesión o algo por el estilo en un examen de conciencia que nos puede servir este episodio. Padre, entonces no robarás. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que nos está queriendo transmitir este mandamiento? ¿No? Hemos dicho, tiene una parte prohibitiva, una parte de preservar un bien. ¿Por dónde lo quieres atacar, padre? Este mandamiento a mí me impresiona muchísimo porque si bien todos los mandamientos tienen una fuerte connotación social, particularmente este de no robarás hace muy patente este tema de cuidar al prójimo, el cuidado de la creación y al mismo tiempo las consecuencias sociales de este mandamiento. Estamos en Latinoamérica, así que sabemos que casi todos los gobiernos latinoamericanos para hacer campaña de gobierno hacen uso de un modo u otro de este precepto de no robar, combatir la corrupción, etcétera. Así que yo creo que podríamos empezar directamente por lo que este mandamiento busca cuidar. Este mandamiento busca cuidar de un modo muy especial un principio de lo que va a ser un principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. Y de eso, Juanma, vos que sos politólogo, me parece que tenés mucho que decir. Sí, vaya. Sí, yo no, antes de entrar un poquito como a la parte concreta del destino universal de los bienes, que quienes ya estén más avanzados en temas de doctrina social de la iglesia, yo subrayaría algo que dice aquí el catecismo, ¿no? Que este mandamiento lo que busca es eh, promover la justicia y la caridad en el uso de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres. Es decir, lo que generamos, que pues, en la sociedad moderna prácticamente es como asalariados dinero, productos, bienes, servicios, etcétera, que estén al alcance de todos los hombres para que les permita su planificación. Y ahí es donde entra específicamente el tema del destino universal de los bienes. De hecho, así, escuchándolo por primera vez, a mí el término ese de destino universal de los bienes me llama mucho la atención, me salta, ¿no? Ya como en una época como la que vivimos medio esotérica y demás, dices, ah, ok, o sea, entonces todo se destina al universo, ¿no? Esa fuerza cósmica, impersonal, hacia la cual van, todo lo que es bueno va hacia allá, ¿no? Entonces todos los bienes, el destino universal, suena un poco hasta esotérico, Hasta ¿no? esotérico, sí, totalmente, sobre todo con señoras hablando marciano y cosas así, ¿no? Pero bueno, Este, ese ya es pero sí, el extremo. sí, tenés razón, pero creo que justamente una buena definición del destino universal de los bienes
es lo que acabas de plantear, pero justamente con otras palabras. Y vamos a dar ahora el fundamento teológico para los que nos están escuchando. Dios puso al ser humano, varón y mujer, como custodios de la creación, como cúspides de la creación. Entonces, la verdad es que desde la visión cristiana, el varón y la mujer no ocupan un lugar igual entre otros respecto a las criaturas, sino que son administradores de las criaturas creadas. Del mundo animal, vegetal, mineral, fungi, etcétera, y todos los que los biólogos nos van diciendo y van Protozoico. descubriendo, ¿no? Protozoico, etcétera. Pero la verdad es que el ser humano es administrador, hace las veces de la providencia de Dios para con el mundo creado. Entonces, esto es importante porque quiere decir que si somos administradores, si somos imagen de la providencia de Dios para con el mundo material, por una parte somos responsables, pero por otra parte, todo el mundo material está dispuesto para que podamos acceder a él para nuestro propio desarrollo. Entonces, la doctrina del principio del destino universal de los bienes quiere decir que todos tienen derecho al acceso a aquello que necesitan para poder progresar, no solamente para poder subsistir, Juanma, y creo que esto es lo interesante, sino para poder progresar, y para esto hablamos de progreso de un modo integral. Sí, y justo, quizá nada más para cerrar la idea, el destino universal de los bienes, quiere decir que los bienes, materiales, inmateriales, etcétera, tienen como destinatario a todos, el universo de las personas. Entonces, de ahí viene el término, ¿no? Porque a veces, les digo, puede llegar a sonar ahí medio esotérico marciano, ahí es donde justo todo cae en orden, también como tú lo mencionas, padre, y, y sí, no, totalmente. Y este punto con respecto al destino universal de los bienes nos hace reflexionar en muchos comportamientos y en muchas cosas que van en su contra. Hablábamos que hay cosas macro que podríamos hablar de ideologías, de tesis económicas, de tipos de gobierno, y hay cosas micro, ¿no? Quizá las diferentes actividades de una persona, de un empleado, de un jefe, vaya, prácticamente de cualquier rol que tengamos en la sociedad, tenemos que asegurar y tener este criterio, esta conciencia, estos lentes para visualizar que lo que está en la creación es para que todos podamos progresar, ¿no? Ahorita hablabas del término de progreso, a veces puede ser un término cargado y que puede tener ciertos puntos de a favor, en contra. Hablemos aquí del desarrollo pleno de la persona. Y pues bien, o sea, y esto ya nos lleva más allá, y lo hemos hablado muchas veces, no solamente es el qué es lo que no debo hacer, que típicamente es el mandamiento de su punto más superficial, sino es qué es lo que sí debo hacer. Y aquí quisiera Exacto, yo creo mencionar que nada más el tema de que típicamente, y aquí nos va a dar pie para platicar un poco más, el no robarás es no le quites a alguien lo que es suyo, lo que le es propio. Es decir, ya lo tiene y se lo arrebatas, ¿no? Esto es muy común para quienes hemos sufrido algún tipo de asalto, robo, los que nos han sustraído propiedades y demás, pues ya es nuestro y nos lo quitan. Pero también afecta algo que pareciera una distinción sutil, pero que hace mucho sentido, es privar o quitarle la oportunidad a otro de acceder a lo que le es propio, que eso es súper, súper relevante, padre. totalmente. Y acá me gustaría meter, antes de que entremos a principios más específicos y a ver cosas que después decimos, chin, voy a tener que irme a confesar, pero me Yo ya gustaría quería meter entrar a que lo bueno para el uh, remordimiento aquí de nuestros ju- oyentes. justamente por eso vamos a meter ahora el ariete que nos hace falta, que es el tema de la propiedad privada. Los católicos no concebimos la propiedad privada como una cuestión de absolutos, sino que el principio de propiedad privada está subordinado al principio del destino universal de los bienes. De hecho,
Y esta es la visión católica del uso y de la posesión, que son dos cosas que también son distintas. Entonces, voy a decirlo de esta manera. Como todos tienen derecho a acceder a aquello que necesitan para progresar, la propiedad privada es un modo de reconocimiento de que el otro tiene derecho a acceder a esos bienes. Es decir, el destino universal de los bienes se concreta en la propiedad privada. Yo, Juanma, reconozco que vos tenés acceso a los bienes que necesitas para progresar, para mantener a tu familia, para subsistir, en la misma medida en la que te permito que tengas tus cosas. Entonces, y esto entonces es lo que nos permite distinguir lo que andabas diciendo. Robar no es solamente quitarle al otro lo que tiene, robar también es no permitirle al otro que tenga acceso a aquello que todavía no tiene, pero que necesita, y esto quiero repetirlo, no solamente para subsistir, sino además para progresar, y no solamente él mismo, sino aquello que tiene a cargo, progresar esa persona, progresar su familia, progresar incluso las iniciativas sociales que tiene para hacer que otros mejoren. Y acá es donde las distinciones empiezan a poner buenas, porque entonces, Sí. tanto robar es, por ejemplo, comprar algo pirata o ver una película por streaming de modo pirata, como robar es que yo no quiera dar, por ejemplo, la suficiente limosna que otro necesita. Sí, y mira, quisiera como estos ejemplos que pones, decir, a ver, ¿por qué serían robar? ¿No? Por ejemplo, comprar piratería, no te la estás robando, estás pagando, ¿no? Y dirías, pues, ¿cuál es el robo? Ya, no, pues sí, sé que es malo, pues es una copia, pero pues es malo, pero robar así, tal cual, atentar contra el séptimo mandamiento, pues lo veo difícil. Pues no, mi estimado y fino oyente, porque básicamente lo que estamos haciendo es privar al autor de ese contenido intelectual de gozar de los frutos de su trabajo, que típicamente y de mala manera a veces como que ponderamos diferente la propiedad intelectual de la propiedad típicamente material. Y creo que también el trabajo que lleva consigo hacer ese tipo de producción y demás es muy, muy relevante. Lo mismo con el streaming, es muy, muy parecido. Y ¿cuál fue el otro ejemplo que ponías, padre? Ahí por ahí tenía un comentario. El no querer darle limosna, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Sí, a ver, limosna, pues obviamente la iglesia siempre ha promovido el dar la limosna, particularmente en Cuaresma, pero sí, platicábamos, padre, tú y yo un poquito preparando este programa, ¿cómo nos llega a pasar? No sé si tú y yo, no te puedo condenar en frente de todos en este momento, pero, y creo que además eres inocente, pero cómo hay gente que no tiene problema en invertir 10,000 pesos, ¿no? El equivalente a $500 en cambiar un teléfono porque ya salió el más nuevo, aunque el otro sigue funcionando a la perfección, pero no está dispuesto a ceder una buena limosna, ¿no? No sé, una persona que simplemente no va a tener para comer en un día o 2 días, etcétera, poder darle 500 pesos, ¿no? Porque ya no es muchísima limosna, ¿no? Claro, hay circunstancias en las que hacen que nosotros no sepamos el dinero, etcétera, 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 pero eso ya ni siquiera es una responsabilidad nuestra, ¿eh? O sea, si una persona carece de lo mínimo y nosotros tenemos por la caridad de darle parte de lo que nosotros poseemos, que al mismo tiempo es de todo, o sea, es universal, o sea, tiene un destino universal, lo que esa persona haga con ese dinero o esa limosna es algo que recae en su conciencia y no en la de conciencia del que da. Y eso también es una cosa bien relevante, porque súper importante. ¿Cuántas veces han dicho, no, pues es que seguro se va a ir a alcoholizar, se va a ir a drogar con esto que yo le dé? O sea, ¿tú cómo sabes? ¿No? Decía un sacerdote conocido un principio muy bueno. O sea, prefiero que Dios me juzgue por menso que a que me juzgue por ladrón. Este, y ciertamente, y además en esto tenemos los ejemplos de los padres de la iglesia, es decir, podríamos decir que los primeros beneficiarios del séptimo mandamiento son los pobres, y sobre todo por esta distinción de que robar no es solamente quitarle a alguien lo que tiene, robar es impedirle el acceso
de un bien a alguien que lo necesita. San Juan Crisóstomo, de los primeros padres de la Iglesia, ya decía lo siguiente: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino son los suyos. Y hay un célebre ejemplo que también decía, los zapatos que vos tenés en tu armario y que te sobran no son tuyos, son de los pobres a quienes se los has privado. Entonces, eso es una cosa de justicia social importantísima que manda este séptimo mandamiento. Yo ¿qué hago yo con mis bienes? Y si yo tengo bienes y hago gastos superfluos, cuando hay gente que pasa necesidad, entonces mis bienes superfluos y mis gastos superfluos son una carencia que el otro tiene, con lo cual estoy generando una especie de robo. Y acá no se vale señalar a los empresarios, a los que son ricos, porque me parece que la tentación fácil, ¿no? El problema lo tiene el otro, el problema lo tiene el empresario. Pero creo que puedo decir esto: más robamos nosotros cuando decidimos hacer un gasto inútil, por ejemplo, un cambio innecesario de celular, que el empresario que se da su lujo, pero le está dando de comer a 100, 200, 300 personas, 1000 personas, por un trabajo justo y remunerado. ¿Me explico? El problema no es del que tiene más que yo, y como tiene más que yo, el problema es suyo. Cada uno de nosotros, cristianos, los que estamos escuchando este episodio, somos responsables de vivir este mandamiento y de procurar la justicia necesaria. Sí, y bueno, también hay un principio básico que quien más tiene más responsabilidad adquiere, ¿no? Eso es muy cierto, pero no podemos nosotros, como bien dices, por una falsa máxima de decir el que tiene que hacer eso es el gobierno, es el rico, es el no sé quién, nosotros pues, nos salgamos por la tangente con lo que nos corresponde a nosotros en la medida de lo que sí tenemos y sí es nuestra responsabilidad. Y aquí también me venía a la mente es una máxima de este principio del destino universal de los bienes y que también relacionado con nuestro séptimo mandamiento, que tiene que ver que cuando nosotros damos damos algo a quien no tiene nada o quien verdaderamente está en una situación de una carencia muy fuerte, no estamos haciendo un acto de caridad, sino un acto de justicia. Porque los bienes están hechos para todos y si tú lo tienes, no es porque eres muy bueno, muy desprendido, muy caritativo, sino porque en justicia le toca a esa persona. Y aquí, padre, si me permites, quizá podemos mencionar también para nuestros oyentes que aquí a veces en las discusiones caemos quizá en ideologías, ¿no? Mencionábamos en algún momento el tema de que, bueno, ya para el cristiano es muy común decir, pues el comunismo es malo, ¿no? Es intrínsecamente perverso. Pero hay pocas veces en las que se critica también el liberalismo como un sistema que tiene también sus defectos. Obviamente los sistemas son perfectibles, las propuestas, las ideologías, los sistemas económicos son perfectibles, pero cuando hablamos de que la iglesia nos propone no robarás y el destino universal de los bienes, son principios que orientan lo que tendría que ser un sistema político, económico, social, orientado a la justicia, la caridad y el progreso de la persona. Y en la historia se han presentado diferentes propuestas, a veces más o menos cercanos a estos principios que acabo de mencionar, y no por ello quiere decir la iglesia que, entonces ahora todos tienen que tener esta ideología, porque es muy claro en la doctrina social que lo que prescribe la iglesia como principios sociales no es una ideología, no es un principio, no es un sistema, sino que son, como estamos haciendo en estos episodios, una brújula, son guías orientadoras para poder tomar las decisiones ya prudenciales en el mundo de lo real. Y decíamos, padre, sobre el liberalismo. Creo que por acá tú tenías ya algo bajo el brazo, ¿no? Uy, totalmente. Normalmente, sobre todo ahora en estos tiempos de redes sociales candentes, cuando criticamos al comunismo, muy fácilmente nos vamos hacia el extremo opuesto, que es el liberalismo económico. Pero la verdad es que hay que recordar que la doctrina social de la Iglesia ha condenado tanto el comunismo
como el liberalismo económico. Y acá, particularmente a la luz de este séptimo mandamiento, me gustaría hacer las observaciones de cada una. La crítica al comunismo desde la doctrina social de la Iglesia, mirando de cara al séptimo mandamiento, no robarás, es esencialmente la siguiente. Al no reconocer el derecho a la propiedad privada, no reconoce ni el derecho al uso ni el derecho a la posesión de los bienes, que es algo que, Juanma, después me parece que tenemos que entrar a esa distinción que es fina pero muy necesaria para entender este mandamiento. Pero entonces, o sea, reconoce el principio en general, el principio del destino universal de los bienes, pero al no poder reconocer la necesidad de la posesión individual, termina anulando el destino universal de los bienes en el Estado, ¿no? El único que puede poseer es el Estado, y si el Estado tiene, nadie tiene. Es la crítica esencial al comunismo, con las consecuencias antropológicas que eso tiene. Pero la crítica al liberalismo es al revés, es que como el liberalismo reconoce demasiado el tema de la propiedad privada, eh, vamos a decirlo así, lo convierte en un absoluto, olvidando que es un relativo. Pone el principio de propiedad privada por encima de todas las cosas, olvidando que la propiedad privada está en función de que todos tengan algo. Esto se criticó ya desde la Rerum Novarum, ambas cosas, pero incluso una de las grandes encíclicas sociales que son un gran hito para la doctrina social de la Iglesia, que es la Populorum Progressio, dada por el Papa Pablo VI, que si no me equivoco fue por allá de 1967, y ahí en el numeral número 58 tiene unas cosas bastante interesantes que dice así, más o menos así: a causa de la desigualdad económica que hay entre país y país, la regla del libre cambio no puede seguir rigiendo ella sola las relaciones internacionales. Es por consiguiente el principio fundamental del liberalismo como regla de los intercambios comerciales el que está aquí en litigio. Es decir, lo que trata de denunciar Pablo VI es más o menos lo siguiente: el tema de que los intercambios comerciales, los intercambios de bienes, sean a causa básicamente de un libre intercambio, funciona cuando hay condiciones de igualdad. Pero cuando hay condiciones de desigualdad, por ejemplo, un país muy rico o un país muy pobre, o cuando hay una extrema necesidad de una parte y mucha superflualidad, cosas superfluas por parte del otro, entonces ese principio ya no aplica. Es decir, voy a ponerlo en un ejemplo un poco más micro. Nunca es lícito que un empleador pague por debajo del sueldo mínimo a alguien que lo necesita, solamente porque el que lo necesita esté en una situación tan extrema que acepte cualquier cosa que le dé. Hay una necesidad de justicia que es previa al libre acuerdo de las partes, porque a veces ese libre acuerdo de las partes puede estar influenciado o puede estar limitado o determinado por la grave necesidad. Y esto que pasa en lo micro pasa también en lo macro. No se vale que en las relaciones entre países el principio sea solamente, nos pusimos de acuerdo y por eso ya es lícito, ¿no? Siempre se tiene que procurar el valor de justicia. No sé si me supe explicar, Juanma. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también abonaría a algo, quizá de una forma más coloquial y no por fuerza no por fuerza voy a retratarlo todo lo que dijiste porque tiene una profundidad más allá, pero a mí me llama mucho la atención cuando luego dicen, pues Microsoft fue una empresa que empezó en un garage. ¿No? Lo mismo con Facebook, fue una empresa que empezó en la universidad con unos amigos en un departamento ahí, en un garage, o parecido a un garage. Apple empezó en un garage. Ok, está bien, pero no es lo mismo empezar en un garage cuando tú ya tienes una situación de ventaja con respecto a los demás. O sea, no es lo mismo que tú y yo empecemos un negocio en un garage a que alguien que tiene $1,000,000 de parte de sus padres como herencia para poder hacer una inversión pueda empezar un negocio en un garage, ¿no? O que tenga los conocidos, conexiones, clientes potenciales, etcétera. Y eso, en una situación micro, es lo que también nos quiere decir Popular un progreso en un nivel macro. O sea, cuando estamos en una situación de esa desigualdad, aunque pareciera que el piso es el mismo, no es el mismo en sí, y entonces va a ser mucho más difícil que uno llegue al mismo estadio de desarrollo que otro.
Totalmente. Hay en el número 61 de la Populorum Progressio una frase que hace esto todavía más explícito, que es la siguiente: la justicia social exige que el comercio internacional, para ser humano y moral, restablezca entre las partes al menos una cierta igualdad de oportunidades. Y ojo, esto está impresionante, para que sea humano y moral. Entonces, no es solamente una cuestión de libertad plena, absoluta, la misma libertad tiene que seguir ciertas reglas que son las virtudes, que son justamente los mandamientos también, decir directamente, no puedes robar aunque haya un acuerdo lícito entre ambos. Y para esto me gustaría volver al tema que hemos mencionado varias veces, que es la distinción entre el derecho a la posesión y el derecho al uso. El derecho a la posesión creo que es un poco más explícito y lo hemos ido comentando, ¿no? O sea, yo tengo derecho a poseer aquello que me es necesario para progresar gracias al destino universal de los bienes que Dios ha dispuesto desde la creación. Excelente. Ahora, está también el derecho al uso, es decir, no solamente que yo tenga algo, sino que yo pueda usufructuar con ello. Y con esto no me estoy refiriendo solamente a los bienes materiales, están también los bienes morales, los bienes espirituales, en los que yo no solamente tengo que poseer algo, sino que debo ser capaz de poder utilizarlo, de poder desarrollarlo para poder crecer, para poder llegar a una plenitud, a un progreso integral. Y en este sentido, el mandamiento de no robarás entra también en una cuestión muy, muy social. Voy a poner un ejemplo para establecerlo claro. ¿Cuánta gente no ha invertido en nosotros para que tengamos educación? Incluso los que han recibido educación privada, ¿eh? Pero incluso quien ha recibido educación privada está gozando y está usufructuando el esfuerzo de muchas personas para poder haber llegado a progresar, para poder haber llegado a tener ese avance que supone la educación. ¿Y cuántos desaprovechan esta educación? No hablo solamente durante los estudios, ¿no? Por ejemplo, el caso del estudiante al que está becado, ya sea por sus propios padres o por la misma sociedad, o incluso el que se paga su propia escuela, pero desaprovecha los bienes no estudiando, o los desaprovecha utilizando mal, por ejemplo, el tiempo de sus estudios. Ahí hay un robo social, pero también está el robo de aquellos a los que se les ha invertido en educación y ya educados prefieren no reinvertirlo en una cuestión social. Por ejemplo, los que llegan a tener un doctorado, voy a poner ejemplos macros, pero creo que esto aplica para cada uno de nosotros, y utiliza sus propios estudios solamente en beneficio propio sin querer reinvertirlos en un bien social, en un progreso social. Eso también es un modo de robar, porque aunque yo no le esté quitando nada a nadie, en este caso estoy hablando del derecho de posesión, sí estoy faltando al derecho de uso que de alguna manera tienen los demás que indirectamente han invertido en mi educación. O así con muchas otras cosas. Sí, o el caso de que el hecho de que tú estés sentado en un salón de clases haya excluido a alguien que por una u otra situación no haya podido ocupar la misma banca donde estás tú para tomar tus clases por diferentes situaciones. Y eso también ya es un tema de, vaya, de privar a otro de lo que pudo haber sido suyo, ¿no? También como una forma de robo. Tal Y cual, y me parece que así como San Juan Crisóstomo hablaba de que cuando uno posee bienes que le hacen falta a otro, uno les está robando, me parece que del mismo modo uno puede hablar ya de bienes no materiales solamente, sino también de bienes morales o bienes espirituales, por ejemplo, como la educación. Y ahora que estamos en educación Zoom todavía por la pandemia, eso se puede utilizar. ¿Cuántas conferencias no hemos asistido? ¿Cuántas clases no hemos tenido en los que estamos tirados en la cama, no prestando atención, cocinando al mismo tiempo, o simplemente pasándolo porque ya es un requisito y qué le voy a hacer? Y en ese sentido, no estoy haciendo un buen uso de algo que si sí lo hiciera, si sí utilizara bien mi educación, si sí usara bien estos medios que tengo, muchos otros podrían verse beneficiados. Es decir, habría una reinversión social. Y esto que hablo de la educación podría trasladarse a muchos otros ámbitos. definitivamente. Padre, no quisiera
dejar ir a nuestros oyentes sin mencionar el tema del cuidado de la creación. Particularmente en el pontificado del Papa Francisco, hemos pues escuchado mucho más presente y también por los eventos actuales, el tema del cuidado de la casa común, ¿no? El tema del cuidado del mundo. Si hablamos del no robar también como una antesala o un corolario de lo que es el destino universal de los bienes, también es un hecho que el planeta, su conservación, sus ecosistemas son un, un bien que debe estar dispuesto al disfrute de todos, de todas las personas, y no solamente para la explotación, para bienes, servicios, etcétera, de los que se beneficien unos pocos. Y aquí, pues nos ha exhortado, y no solamente el Papa Francisco, ya desde antes, ¿no? Me mencionabas, Padre Pablo, creo que incluso el Papa Juan Pablo, ¿no? Segundo. Totalmente. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, al cual San Juan Pablo II consideraba su testamento espiritual, fue promulgado en 1982. Y para nuestros oyentes, vayan a fijarse al Catecismo, en la parte del séptimo mandamiento, tiene toda una parte de cuidado de la creación y la perspectiva es esta. Si el ser humano, varón y mujer, son los custodios de la creación, eh, todo el ser humano tiene derecho a usufructuar, a gozar, a contemplar la creación. Y entonces somos responsables de cuidarla. Y el no cuidado de la creación es parte de faltar contra el séptimo mandamiento. Es una manera de robarle a los otros. Lo que cae aquí, pues el desperdicio, la contaminación, el uso desmedido de las cosas. Por ejemplo, por ahí un dato estadístico, no sé qué, yo lo he escuchado más de una ocasión, nunca he visto una fuente, pero dicen que cerca de una tercera parte del alimento se desperdicia, por ejemplo. ¿No? Entre que llega de los almacenamientos, de los almacenes y que llega en las diferentes cadenas de producción, también eso tiene que ver con un desperdicio, porque al mismo tiempo tiene que ver con que pues, se tiene que producir más comida en más terreno, en más características y esta lógica de desperdicio, esta lógica de explotación ineficiente, también afecta, y entre muchas otras cosas, porque pues nada más estoy por mencionar algunas, pero afecta el hecho de que no solamente nosotros, sino las generaciones futuras puedan disfrutar del medio ambiente. Hoy mismo, ayer, estamos viendo en las noticias situaciones sobre que se están atribuyendo al cambio climático, por ejemplo, con las olas de calor en Europa y demás, ¿no? Que cuando toca en Europa casi siempre nos enteramos, en otras partes del mundo no tanto, pero vaya que también es una responsabilidad hacia el disfrute de los bienes y aquí en la parte universal, no solo de la generación actual, sino de las generaciones futuras. Totalmente. Creo que un gran ejemplo de esto son las crisis hídricas. Por ejemplo, hoy tenemos crisis hídrica en Monterrey, en México, y en Sudamérica hay una crisis hídrica muy fuerte, por ejemplo, en Santiago de Chile y sus inmediaciones. Entonces, eso es una cuestión muy, muy patente de cómo el séptimo mandamiento busca proteger al prójimo, recordemos que está enmarcado dentro de la caridad hacia el prójimo, y a la creación. El agua que yo desperdicio es agua que no solamente le falta a alguien de mi propio tiempo y de mi propio lugar, es agua que le estoy robando a alguien que va a venir una, dos o tres generaciones después de mí. Entonces, la responsabilidad del cuidado de la casa común es un modo de respetar la posesión y el uso de los bienes de alguien que va a venir y que va a llegar después. Y vos decís, es parte del cuidado de la vida. O sea, si yo quiero cuidarle la vida a alguien, necesito generar y cuidar los medios que le van a pedir subsistir, desarrollarse y progresar. Y fíjate que aquí estamos regresando a, ahorita hablabas de que también tiene que ver con el cuidado de la vida en sí mismo, ¿no? Y ya nos remite al mandamiento, corrígeme si me equivoco, al quinto mandamiento, no matarás, porque luego se me van los números, se me cuatrapean, pero y para ir dando cierre a este episodio, estimado padre, recordar que lo que hemos estado platicando, lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos capítulos, estos episodios, también nos recuerdan que los
mandamientos están íntimamente relacionados entre sí. Cuando vamos explorando un poco más de ellos, vamos conociéndolos un poco más, decimos, y yo lo digo en primera persona, me impresiona tantísimo cómo una ley tan antigua pueda ser tan actual, tan presente, tan universal y que siga siendo una guía para nosotros, ¿no? Sigue siendo una guía para la forma de vivir, la forma de actuar y de orientar y responder, como decíamos al inicio, a un mundo que cada vez nos interpela más de nuestra fe y que verdaderamente sepamos tener una respuesta adecuada a los tiempos. Padre, como hemos hecho en los últimos episodios, ¿tú qué quisieras dejar como último en nuestros oyentes? ¿Cómo quisieras redondear estas ideas? ¿Cuál es el mensaje que quieres entregar, que nos llevemos zumbando en la cabeza? Me quedo con algo que he estado pensando últimamente y lo comparto a ti, Juanma, y a todos nuestros oyentes. Estamos en un mundo muy dividido, con muchas guerras y al que le falta paz. Pero justamente las condiciones para que haya paz son la justicia y la caridad. Y creo que la justicia y la caridad pueden empezar a darse cuando se cumple este mandamiento: no robarás. Si este mandamiento busca justamente proteger las condiciones esenciales de justicia, que es que cada quien pueda tener acceso y que cada quien pueda disfrutar y utilizar de los bienes que Dios ha dispuesto de que cada uno tenga. Y me parece que si nosotros queremos empezar a trabajar por la paz en el mundo, tenemos que procurar primero la justicia, cumpliendo este mandamiento de no robarás, y luego yendo a las exigencias más íntimas y profundas de este mismo mandamiento, que es ir más allá de lo justo, sino procurar por medio de la caridad el progreso integral de todas las personas para que mediante la posesión, el uso y el disfrute de la creación puedan conocer y darle gloria a Dios. Pues ya vimos, no solamente es no quitarle a la gente lo que es suyo, sino es toda esta riqueza de justicia, de caridad para con el otro, con respecto a los bienes que Dios nos ha dado desde la creación y que quiere seguir donándonos, manteniendo esta creación hasta que Él decida volver y pues, que se cumpla la promesa de nuestro Señor de su regreso y de su victoria, digamos, en el final del tiempo como lo conocemos. Y pues bueno, estimados oyentes, como siempre agradecerles, también agradecerles mucho que compartan este episodio, que si a ustedes les dejó una reflexión importante, sigan transmitiéndolo con sus conocidos, amigos, incluso independientemente si son comunistas, liberales, ateos, muy creyentes, aleluyos o etcétera, etcétera, ustedes compártanlo. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales como Falsas Máximas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, evidentemente, que es donde están directamente los episodios. Y pues agradecerles una vez más que hayan estado con nosotros. Esto fue todo por nuestra parte y pues muchas gracias, Padre Pablo. Espero verte de nuevo en un siguiente episodio con todo el ánimo para el 8º mandamiento. Muchas gracias a vos, Juanma, también a nuestros oyentes y como siempre y para lo que buscamos todo,